Dios te bendiga, amado hermano que me escucha en esta hora. Amén. Le enviamos un fuerte abrazo. Amén. Del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias al Señor. Quiero compartir con ustedes en esta hora unos versículos de la Biblia. Gloria sea al Señor. El tema de estas cortas palabras es la importancia de la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Sabiendo que es bien importante ser guiado en este tiempo. Amén. Con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a considerar el capítulo 33, versos 9, 11 y 15 de Éxodo. Amén. Le voy a leer el capítulo 33, versos 9, 11 y 15 de Éxodo. Amén. La Biblia se lee, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El verso 9 dice: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. El verso 11 dice: y hablaba Jehová con Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Y el verso 15, y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Amén. Aleluya. Oremos, amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor amado, en esta hora yo te doy gloria, yo te doy honra, porque solamente tú te lo mereces, Señor Jehová Padre. En esta hora, Señor, yo te doy gracias por esta palabra, Padre amado, que ha ministrado mi vida primeramente, Dios mío. De igual manera yo te pido que tú administres la vida de cada uno de mis hermanos, Padre amado, que está oyendo, Padre amado, este mensaje, Señor. Yo te pido, Dios mío, Jehová, que tú cumplas el propósito al cual esta palabra ha sido enviada, Señor, y yo me encargaré de darte a ti la gloria y de darte a ti la honra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La importancia de la presencia de Dios en nuestra vida. Gloria sea al Señor. Moisés estaba convencido que si la presencia de Dios en su vida era inútil, aleluya, que él intentara cualquier cosa. Él reconocía, amén, gloria sea al Señor, que si la presencia del Señor en su vida era inútil, él continuar hacia adelante, él seguir guiando el pueblo, amén, de Israel por el desierto. Gloria sea al Señor. Cuando él habló cara a cara, amén, con el Señor, le dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos saque de aquí. Amén. Él decía: Señor, si tu presencia no está conmigo, entonces no iremos a ninguna parte. Amén. Porque él sabía, gloria sea al Señor, que era él el que lo guiaba. Amén. Era el plan del Señor. Amén. El que estaba trazado sobre su vida y sobre aquel pueblo. Gloria sea al Señor. Y nosotros tenemos que entender, amén, que cuando ya nosotros entregamos nuestro corazón, aleluya, a nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que entender que no caminamos conforme a nuestra manera, que no caminamos conforme a nuestro pensamiento, que no caminamos conforme a nuestro propósito, sino que tenemos que caminar conforme al propósito de Dios. Tenemos que entender que tenemos que tener la guía del Espíritu Santo para que Él nos encamine por el camino correcto, porque hay momentos, amén, que nosotros creemos, aleluya, que vamos por el camino correcto, pero estamos en el camino equivocado. Y es bien importante mantenernos en esa relación, aleluya, con el Padre, para que así sepamos, aleluya, cuando Él nos está dirigiendo, cuando, aleluya, Él quiere que caminemos, cuando Él quiere que nos detengamos, cuando Él quiere, aleluya, que doblemos, aleluya, en cualquier momento, pero que seamos bajo la dirección, aleluya, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Él estaba diciendo: Señor, si tu presencia no está conmigo, entonces no iré a ningún lado. No daré un solo paso si no estoy seguro que tú estás conmigo. De esa manera
tenemos que pensar nosotros. Amén. Moisés sabía que era la presencia de Dios en Israel que distinguía al pueblo de las otras naciones. Amén. Las otras naciones pues tenían costumbre de adorar a otros dioses, de seguir a dioses paganos. Amén. Y ellos sabían la condición en que estaba cada nación, aleluya, que estaba fuera de la presencia de Dios. Amén. Y ellos podían entender, aleluya, que era Dios el que dirigía al pueblo de Israel. Y ellos entendían, amén, gloria sea al Señor, que era bien importante mantener esa presencia para que el pueblo, aleluya, pudiera permanecer firme, pudiera permanecer en el desierto, pudiera permanecer frente de la situación, en frente de los conflictos, en frente de cualquier obstáculo, amén, que se levantara en el camino. Aleluya, ellos podían vencer. ¿Por qué? Porque era la presencia de Dios quien se mantenía caminando con ellos. Amén. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, gloria sea al Señor. Y lo mismo en cierto, nosotros tenemos que entender que la iglesia, aleluya, hoy en día lo único que nos distingue, aleluya, de los incrédulos, de las personas que no le sirven a Dios, es la presencia de Dios en nuestra vida. La presencia de Dios en la iglesia, amén, es la que distingue, aleluya, la iglesia, aleluya, del mundo. Gloria sea al Señor. Nosotros tenemos que entender algo bien importante. La iglesia de este tiempo, amén, tiene que mantenerse en esa búsqueda, tiene que mantenerse, aleluya, en esa conexión, gloria sea al Señor. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios no falte, aleluya, en la iglesia de Jesucristo de este tiempo. Amén. Hay muchas iglesias, amén, muchos hermanos que están andando erróneamente, mucha gente que están, aleluya, cayendo, gloria sea al Señor. ¿Por qué? Es porque se han salido, se han desconectado de la presencia de Dios. Y es algo bien importante que tú y yo no nos podemos olvidar, aleluya, porque nosotros dependemos de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el tiempo antes nosotros nos ceñíamos, pero ahora nos ciñe el Padre. Aleluya. Amén. Nosotros tenemos que entender, aleluya, que en su presencia nada podemos hacer. Y si tú quieres marcar la diferencia, amén, como un hijo de Dios, mantente en la presencia. Eso fue lo que distinguió al pueblo de Israel. Amén. En aquel tiempo, aquellos que se mantuvieron, yo sé que hubieron muchos, aleluya, nosotros sabemos la historia de lo que pasó el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque hay momentos donde se conectaban de la presencia, hay momentos donde se desconectaban de la presencia de Dios, y nosotros vemos y entendemos toda la consecuencia que pasó el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque de momento querían a Dios, de momento no querían saber de Dios. Amén. Pero tú y yo sabemos que dependemos de Dios, aleluya, aun cuando la nevera esté llena, aun cuando no haya ningún problema, aun cuando no haya enfermedad, nosotros dependemos de Dios. Amén, gloria sea al Señor. No tiene que faltar, no tiene que haber una situación para depender de Dios. Nosotros dependemos de su presencia en cada momento, gloria sea al Señor. La presencia de Dios en nuestra vida nos da descanso. Amén. Nosotros tenemos que entender que Moisés pasó por un momento donde él se sentía cansado. Amén. ¿Por qué? Porque Moisés estaba trabajando según la historia, con más de 600,000 personas. Amén. Donde él daba consejos, donde él dirigía ese pueblo, donde él tenía que lidiar con tantas situaciones de ese pueblo, trayéndole situaciones, trayéndole sus quejas, trayéndole sus problemas, trayéndole sus chismes, gloria sea al Señor. Y yo me imagino que Moisés se sentía cansado, amén, pero quién sabe, gloria sea al Señor, que si él ya no podía más, amén, si él decía ya yo no puedo más, pero simplemente Dios le dice en el verso 14, amén, mi presencia te dará descanso. Qué bueno es cuando nosotros estamos en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios conseguimos paz. En la presencia de Dios conseguimos descanso. En la presencia de Dios conseguimos esa alegría. Amén, gloria sea al Señor. Aún en el momento de la tormenta, aún en el momento del proceso, nosotros podemos recibir
ese descanso en su presencia. Amén. Yo no sé si tú lo has podido experimentar, pero sí yo lo he podido experimentar en mi vida cuando yo no tenía a Cristo en mi corazón. Gloria sea al Señor. Cuando llegaba una situación a mi vida, yo me sentía angustiado, yo me sentía triste, yo me sentía en el sentido donde yo estaba fuera de control. Pero aún, gloria sea al Señor, ahora en este tiempo, cuando pasa cualquier situación en mi vida, sí, hermano, sí uno se duele, sí uno se estremece, pero qué bueno es cuando uno está en la presencia de Dios, porque uno puede, aleluya, soportar, uno puede pasar estas situaciones y uno siente la paz en medio de la tormenta, uno siente esa tranquilidad aún en ese proceso, gloria sea al Señor. Por eso es que en el verso 14, Dios le dice, mi presencia te dará descanso. Gloria sea al Señor. ¿Quién sabe si nosotros, si tú has llegado cansado, has llegado desanimado, has llegado sin fuerza, dice que ya no puedes seguir, dice en este tiempo que vivimos, dice que ya tú no encuentras más nada que hacer, ya no hay remedio, ya no hay solución, pero déjame decirte algo, que mientras tú estés, mientras tú vuelvas a buscar esa presencia, déjame decirte que tú vas a conseguir paz, déjame decirte que tú vas a poder a volver a sentirte, aleluya, bien contento, te vas a sentir bien, aleluya, a gloria sea el Señor, de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, aleluya, todo se puede, gloria sea al Señor. Pero qué triste cuando nos salimos de esa presencia, qué triste cuando nos alejamos de Dios, y cuando nos alejamos de Dios, aleluya, ya su presencia no está con nosotros, y ahí es donde comienza, aleluya, la carne a manifestarse, ahí es donde comienza la carne a pensar, ahí es donde comienza la carne, aleluya, a tomar el control de nuestra vida, gloria sea al Señor. Así que si algo semejante te está sucediendo, yo te pido en esta hora que tú comiences a buscar de su presencia, que tú comiences a buscar, aleluya, de esa intimidad con el Padre, para que tú veas que va a volver a llegar paz en medio de la tormenta, gloria sea al Señor. La responsabilidad, aleluya, y la preocupación, aleluya, que tenía Moisés, aleluya, hacía que él se cansara. Pero déjame decirte una cosa, que Moisés sabía a quién clamar, Moisés sabía a dónde ir, Moisés sabía, aleluya, a quién acudir, y ese mismo consejo yo te doy a ti en esta hora, que sepas a quién ir. Hay un lugar a donde tú puedes ir, hay un lugar a donde tú tienes que ir, hay una solución. Busca la presencia de Dios, amén, busca la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios todo es posible, amén. La presencia de Dios en nuestra vida nos trae, aleluya, gozo, gloria sea al Señor. La presencia de Dios en mi vida. ¿Cuántas veces llegamos a la casa de Dios sin ganas de alabar, sin ganas de levantar nuestras manos? ¿Cuántas veces llegamos? Gloria sea al Señor. Pero déjame decirte algo, gloria sea al Señor, que cuando tú comienzas, aleluya, a abrir tu boca, gloria sea al Señor, Él habita en medio de la alabanza. Él habita, aleluya, en medio de la alabanza. Cuando tú comienzas a abrir tus labios, cuando tú comienzas a abrir tu boca, cuando tú comienzas, aleluya, tú te olvidas de todo y comienzas a adorar, la presencia de Dios te va a arropar. La presencia de Dios va a abundar en tu casa, va a abundar en tu vida, amén, y va a tomar el control. Vas a sentir el gozo, aleluya, que tanto tú anhelas, gloria sea al Señor, aleluya. Debemos gozarnos en la presencia de Dios. David decía, en tu presencia hay plenitud de gozo, hay alegría, hay felicidad, no hay tristeza, hay gozo, aleluya, hay plenitud de gozo en la presencia de Dios, aleluya. Cuando Moisés entraba al tabernáculo, una nueva decencia simbológica, amén, la presencia de Dios se paraba en la puerta del tabernáculo, y cuando el pueblo veía la nube, se paraba en la puerta de su tienda y adoraban, gloria sea al Señor. O sea, cuando Moisés, amén, en aquel tiempo pues se metía en el tabernáculo, gloria sea al Señor, todo el pueblo de Israel se paraba a la puerta, amén, hasta que Moisés entraba. Cuando Moisés entraba, veía que una nube, aleluya, se depositaba sobre el tabernáculo, y ahí comenzaba el pueblo, amén, a adorar. Pero en aquel tiempo Moisés tenía simplemente el acceso
para ir al tabernáculo, amén, para que la presencia descendiera. Hoy tú y yo tenemos, aleluya, ese acceso, amén, de ir a la presencia de Dios. Tú eres el que provoca que la presencia de Dios habite en tu casa. Tú eres el que permite que la presencia de Dios habite, aleluya, en tu trabajo. Tú eres el que permite que la presencia de Dios habite donde tú estés. Aleluya, ¿qué tú estás haciendo para que la presencia de Dios descienda? Simplemente, aleluya, nosotros limitamos la presencia de Dios. Pero si tú comienzas, amén, aleluya, a provocar esa presencia, la presencia de Dios va a descender sobre tu vida. La presencia de Dios va a descender en tu hogar. La presencia de Dios va a descender en el trabajo. La presencia de Dios va a descender donde tú lo invoques. Ahí la presencia de Dios a descender. Aleluya. Oh, mi alma adora al que vive para siempre. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria al Señor. Aleluya. La presencia de Dios en mi vida. Debe haber respeto a la presencia de Dios. Eso es algo bien importante. La presencia de Dios no es cualquier cosa. Aleluya. La presencia de Dios, gloria al Señor, es algo, aleluya, gloria al Señor, que nosotros tenemos, aleluya, que tener un respeto, aleluya, porque la presencia de Dios no es cuando nosotros estamos llamando a cualquier amigo o estamos llamando a cualquier persona, gloria al Señor, por más que lo queramos, aleluya, no es cualquier persona, es el Espíritu Santo de Dios, aleluya, y el Espíritu Santo de Dios es celoso. Nosotros tenemos que entender que nosotros estamos adorando a un Dios y ese Dios de nosotros es celoso, amén. Así que cuando nosotros invoquemos esa presencia, vayamos con un corazón contrito y humillado, amén, que Él no desprecia. Gloria al Señor. Así que invoca esa presencia, porque esa presencia de Dios es importante en tu vida. Gloria al Señor. La presencia de Dios en nuestra vida es bien importante, pero nosotros tenemos que ir limpiamente, gloria al Señor, aleluya, a la presencia de Dios, amén, para que esa presencia sea derramada sobre nosotros, para que esa presencia traiga paz, para que esa presencia, gloria al Señor, aleluya, haga el propósito, aleluya, por la cual la hemos estado invocando, gloria al Señor. Pero yo te pido en esta hora, gloria al Señor, aleluya, que nosotros, aleluya, nos limpiemos, hablamos sinceramente al Padre, amén, porque Él conoce, amén, nuestros pensamientos. Dice la Biblia que no ha salido la palabra de nuestra boca y ya Él la sabe, amén. Él conoce lo que hay en tu corazón, Él lo conoce lo que hay en tu mente. Seamos sinceros, amén, para que esa presencia sea derramada sobre nosotros. Si la presencia de Dios, nada podemos hacer. La importancia de la presencia de Dios en nuestra vida. Gloria al Señor. Moisés decía, si tu presencia no va conmigo, aleluya, no me saques de aquí. Tú y yo debemos de decir lo mismo. Si la presencia de Dios no está en nuestra vida, aleluya, no nos deje ir, sino guíanos, aleluya, bajo tu presencia. Amén, gloria al Señor. Dios te bendiga. Recibe este consejo en esta hora, gloria al Señor, y Dios recibirá toda gloria y toda honra. Amén. Oraré por ti en esta hora. Padre, Señor amado, mira esta persona que está oyendo, Padre amado, en el otro lado de este video. Yo te pido a ti, Señor Jehová, en esta hora que tu presencia, Señor amado, lo guarde, que tu presencia, Señor amado, esté abundando en su hogar, que tu presencia, Padre amado, no falte en ningún momento, Señor Jehová, Padre. Yo te pido que tú los guíes, yo te pido que tú los guardes, yo te pido que tú, Padre amado, los instruyas, Señor amado, Padre amado, en el camino de rectitud, Señor Jehová, Padre. En esta hora yo clamo, Padre amado, para que tú le guíes, Señor Jehová, para que tú, Dios mío, sea, Dios mío, Señor amado, el que los cubra, Padre amado, Jesús de Nazaret, de todo aquello, Padre amado, Dios mío, que se venga, que se quiera levantar en contra de cada uno de ellos, Jesús, Padre. Yo me encargaré de darte a ti la gloria y de darte a ti la honra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.